Iniciamos la sesión, siendo las 12:50 del día de la fecha. Para dar curso al primer punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, suplente de dicha representación, diputado José Antonio Zapata Meraz, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Marco Antonio Castro Sierra. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Suplente de dicho partido, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Cristian Rodrigo Zavala Servín. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Suplente de dicho partido, señor Hernán Gobea Moreno. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, señor Julio César González Ramírez. Y por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 18 de enero de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación sobre el acta del 18 de enero. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, de manera económica, preguntaría a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acta relativa a la sesión del 18 de enero de 2019. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto a los acuerdos que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, donde aprueban los dictámenes de opinión técnica referentes al cumplimiento de los lineamientos de apoyo para unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el Reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de diversos municipios del Estado de San Luis Potosí, en términos del artículo 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, maestro Marco Iván Vargas Cuellar, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. En virtud de que el proyecto de acuerdo ya ha sido circulado previamente y esta será la quinta aprobación que haríamos de este proyecto, preguntaría si no tienen inconveniente con que haga una exposición muy breve del mismo. Muchas gracias. En esta ocasión, la Comisión de Capacitación tuvo conocimiento sobre los proyectos de reglamentos que tendrían que estarse alineando los lineamientos que para este efecto nosotros hemos emitido, como ya hemos dado cuenta
en ocasiones anteriores desde el año pasado. En esta ocasión tenemos proyectos de opinión técnica favorable para los proyectos de reglamentos de participación ciudadana en los municipios de Guadalcázar, Salinas, San Nicolás Tolentino, Venado y Villa Juárez. Quiero aprovechar también para hacer el conocimiento de este pleno o para recordarles nuevamente que lo que hacen estas opiniones técnicas es verificar que en la forma y fondo, dentro del contenido de los proyectos de reglamento de participación ciudadana, estos se apeguen estrictamente a lo que determina el apartado quinto de los lineamientos que para esta materia nosotros hemos emitido. Concretamente, lo que se refiere a los tipos y modalidades de los organismos de participación ciudadana, sobre los requisitos para integrar a estos, las demarcaciones territoriales, así como medidas y especificaciones concretas sobre las etapas para la integración de los organismos de participación ciudadana en lo referente a la emisión y difusión de la convocatoria, la etapa de registro, así como la celebración de las asambleas. Es por esto que se propone dentro del proyecto emitir las opiniones técnicas favorables, insisto, para los municipios de Guadalcázar, Salinas, San Nicolás, Venado y Villa Juárez, haciendo la aclaración de que para cada uno de estos municipios habrá un acuerdo por separado en específico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Sí, el señor secretario, por favor. Si me permite únicamente dar cuenta de la integración a este pleno del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Muchas gracias. A consideración del pleno, el acuerdo propuesto por y relatado por el consejero Marco Iván. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, únicamente haciendo la precisión que a cada uno de estos proyectos recaerá un número de acuerdo en lo particular por cada uno de los municipios señalados con anterioridad. Pregunto entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe que presenta la Comisión Permanente de Capacitación por conducto del comisionado presidente Marco Iván Vargas Cuellar respecto al cumplimiento por parte de los ayuntamientos de los municipios del Estado de San Luis Potosí respecto de los lineamientos de apoyo para unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el Reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de orden municipal, de conformidad con los artículos 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar nuevamente su intervención, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Así como lo hemos hecho durante las últimas 4 ocasiones, ahora solo quisiera compartirles cuáles son los números con los que estaríamos cerrando el ejercicio de revisión de propuestas con el corte hasta el día de hoy, 31 de enero. Solo para insistir también en una idea que ya se ha manifestado durante esta mesa, la respuesta por parte de los ayuntamientos para realizar este proceso de revisión ha sido, me gustaría calificarla como muy buena, sobre todo por el trabajo de interacción que se dio desde las áreas de estos ayuntamientos junto con el área aquí dentro del Consejo, que con un trabajo también de reconocerse hicieron toda esta revisión. Con las aprobaciones que acabamos de realizar en el punto anterior, nos encontramos ahora que han sido 51 de 58 los municipios que han tenido ya las opiniones técnicas favorables para la revisión de sus propuestas de reglamentos municipales en materia de participación ciudadana, restando 4 en revisión. Uno de estos ya se encuentra en la etapa final, concretamente me refiero al municipio de Armadillo, estando también en revisión Mezquitic, Tierra Nueva y Villa de Ramos, y en la última clasificación que tenemos de los ayuntamientos que no habían atendido a los distintos requerimientos que esta autoridad había realizado, se encuentran Charcas, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo. Es decir, que a la fecha solo tendríamos pendientes 7 de los 58
municipios para realizar las propuestas. Nuevamente para recordarles también al Pleno que esta actividad se mantiene abierta, es decir, en cualquier momento que cada uno de los ayuntamientos necesitara o requiriera hacer una modificación o una publicación de sus reglamentos municipales, nosotros estamos habilitados, facultados para poder realizar esta revisión de manera permanente y emitir así la opinión técnica favorable de ser el caso. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, respecto a la propuesta de acuerdo que realiza la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo referente a la aprobación del inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de los recursos de las agrupaciones políticas estatales en contra de la agrupación política estatal Alternativa Potosina, derivado de las conductas infractoras detectadas en el dictamen relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por las agrupaciones durante el ejercicio 2015 en términos de lo establecido por el numeral 58 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de financiamiento, para lo cual me permito solicitar el auxilio del presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, pues efectivamente quisiera poner a la consideración de todos ustedes la revisión, o quiero decir, la posibilidad de tomar un acuerdo que nos permita ya iniciar el procedimiento sancionador respecto a un pequeño rezago que creo que está totalmente justificado, correspondiente al ejercicio 2015 de 9 agrupaciones políticas. Es por ello que, aunque en este momento estamos abordando el numeral 5 del orden del día, yo lo primero que quisiera poner a la consideración de ustedes es la posibilidad de que del 5º numeral hasta el 13 del orden del día que tienen ustedes se refiere exactamente a lo mismo, y que me permitieran abordarlo juntos, que luego, si es posible, recayera un número de acuerdo para cada caso, y que en palabras lo más simples posibles es simple y sencillamente que nuestra ley electoral, derivado de ya la última revisión que la unidad de fiscalización presentó a la comisión que yo tengo el honor de presidir, que es la de fiscalización, nos presentó ya un dictamen con todas las irregularidades que emanaron de la revisión del ejercicio fiscal 2015 de 9 agrupaciones políticas, las cuales van a requerir alguna sanción. Sin embargo, bueno, el reglamento para el desahogo de los procesos o de los procedimientos, mejor dicho, administrativos respecto de las quejas que se presentan en materia de fiscalización, nos indican que una vez que la unidad de fiscalización ha puesto a la consideración de la comisión estos dictámenes, para poder iniciar los procedimientos sancionadores, simple y sencillamente es necesario dar vista al Pleno, obtener el acuerdo para que luego se proceda ya a la sanción. En ese sentido, si ustedes me lo permiten, los proyectos ya fueron circulados oportunamente y con la propia convocatoria de esta sesión, y entonces me gustaría que ustedes me permitieran o yo solicitarles a ustedes la dispensa de la lectura integral de esos acuerdos, que están, como ya dije, del numeral 5 al 13, procediendo solamente a citar el nombre de cada agrupación política de estas 9 agrupaciones políticas, las conductas infractoras y el número de procedimiento consecutivo que le corresponde, como ya dije, también solicitando al Pleno que a cada aprobación recaiga un número de acuerdo. No sé si en principio pudiera hacerlo así. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces procedo. Insisto, es un pequeño rezago. Las agrupaciones políticas recibieron financiamiento hasta 2017.
los procedimientos sancionadores de 2016 y 2017 ya están concluidos y este es un rezago que se fue quedando ahí en la unidad de fiscalización por exceso de trabajo e insisto, corresponde al ejercicio 2015. En este caso está la agrupación política alternativa potosina, en donde identificamos fundamentalmente un par de conductas infractoras. Una, que presentó su informe de financiamiento correspondiente al primer trimestre de manera extemporánea y también sobre ese mismo trimestre su informe de actividades también extemporáneamente. Ya tiene su número de acuerdo y ya tiene su número de procedimiento sancionador, solamente solicitándoles a ustedes el visto bueno para iniciar el mismo. Por otro lado está Avanzada Liberal, que tiene diferentes conductas infractoras. Primero, su informe de financiamiento del primero y del tercer trimestre también fue extemporáneo. Su informe consolidado anual de financiamiento también fue extemporáneo y no presentó actividades del segundo, tercero y cuarto trimestre. Adicionalmente, no comprobó recursos por un monto de 10,174 pesos con 78 centavos y además tiene observaciones cuantitativas por la cantidad de 39,399 pesos, por lo que también ya tiene un folio que le asignó la comisión al terminar su revisión y ya tiene un número de procedimiento para iniciar sanciones. La siguiente agrupación política es Coordinadora Ciudadana, que también tiene 5 conductas infractoras, ya que presentó su informe financiero del cuarto trimestre de manera extemporánea. El consolidado anual también lo presenta extemporáneamente y de manera extemporánea también su informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre de 2015. Adicionalmente, la ley permitía en el momento que tenían financiamiento las agrupaciones políticas que el 40% de su financiamiento se pudiera utilizar para actividades administrativas o para gastos de administración y sin embargo esta agrupación erogó el 58.31% de su financiamiento en actividades administrativas. Esto es un 18.3% más de lo que le correspondía. Y finalmente, Coordinadora Ciudadana tiene también una observación cuantitativa, ya después de la revisión, por la cantidad de 55,616 pesos con 60 centavos. El cuarto caso es Defensa Permanente, la agrupación política, que también encontramos 4 conductas infractoras. Una de ellas es el informe financiero del primer trimestre presentado de manera extemporánea, lo mismo que por ese mismo primer trimestre su informe de actividades fue extemporáneo. Rebasó el límite del 40% aplicado a gastos de administración, ya que erogó 43,346 pesos con 17 centavos, lo que representa un 47.56%, o sea, un 7.56 más de lo que podía haber hecho. Asimismo, tiene conductas infractoras por la cantidad de 1,433 pesos con 9 centavos. El quinto caso es el de Encuentros por San Luis, que tiene 3 conductas infractoras, aunque pues en este caso no tiene recursos económicos observados. En este caso solamente es las presentaciones extemporáneas en primer trimestre, tanto de su informe financiero como de su informe de actividades, y no presentó actividades del cuarto trimestre. Ahí sí fue omiso, simple y sencillamente no trajo nada. Por lo que respecta a observaciones cuantitativas, no hay ningún recurso sobre el cual pueda recaer una sanción. El siguiente es Frente Cívico Potosino, que sí tiene 3
Bueno, en realidad son 5 conductas infractoras, ya que de los informes financieros, los mismos se presentaron extemporáneamente en el primero y tercer trimestre. Del mismo, de primero y tercer trimestre, su informe de actividades fue presentado extemporáneamente y además tiene conductas infractoras por un uso inadecuado de recursos por 4,190 pesos. Potosinos en Lucha solamente tiene la presentación extemporánea del primero de los trimestres, tanto en materia de financiamiento como en materia de actividades de la agrupación. Adicionalmente, no presentó actividades del tercero y cuarto trimestre. Unidos por México es la 8ª agrupación en comento y en este caso hay una extemporaneidad en el informe financiero del cuarto trimestre, también extemporáneo el informe consolidado anual y extemporáneo el informe de actividades del cuarto trimestre. En este caso también se da el tema de rebasar el límite del 40% de gastos de administración, ya que erogó 41,099 pesos con 95 centavos, lo que representa un 5,39% más de lo que podía haber gastado en este rubro. Y finalmente tiene observaciones cuantitativas por un recurso de 32,859 pesos con 36 centavos que no presenta adecuadamente. Finalmente, Vía Alterna es la 9ª agrupación que en 2015 está pendiente el inicio de su procedimiento sancionador, ya que no presenta informe financiero del primer trimestre, presenta pero de manera extemporánea el financiero del segundo y tercer trimestre. Tercero, no presentó informe de actividades del primer trimestre. Cuarto, presenta extemporáneamente los informes de actividades del segundo, tercero y cuarto trimestre. En realidad son solamente observaciones cualitativas para Vía Alterna. Estos son los 9 casos que están previstos en el orden del día del numeral, si no me equivoco, del 5 al 13, y por tanto está a la consideración de todos ustedes. Desde luego estoy a sus órdenes por si hay alguna duda al respecto. Es cuanto tengo que informar en este momento. Muchas gracias, señor consejero. Solicito al señor secretario que tome lista de los representantes que se acaban de incorporar a la sesión, por favor. Se da cuenta de la integración a este pleno del licenciado Jesús Ricardo Barba Parra, representante del Partido Encuentro Social, del diputado Rubén Guajardo Barrera, representante del Congreso del Estado, y del señor Hernán Gobea Moreno, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a consideración del Pleno los acuerdos leídos por el señor consejero, presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto, haciendo la precisión que del punto 5 al 13 de nuestro orden del día recaerá un número de acuerdo en lo particular. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 14 del orden del día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con registro o inscripción ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 de la Ley General de Partidos Políticos y 161 de la Ley Electoral del Estado, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo, licenciado Héctor Avilés Fernández. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, primeramente comentar que el proyecto de acuerdo fue circulado junto con la convocatoria de la presente sesión
desde el pasado lunes, el día 28 de enero. Sin embargo, prácticamente de manera simultánea, el Instituto Nacional Electoral nos notificó ese día, alrededor del mediodía, el acuerdo INE/CG 28/2019, aprobado por el Consejo General del INE, que se refiere precisamente al mismo tema, a la misma materia. En ese acuerdo, el Consejo General del INE aprueba también los límites de financiamiento privado, las aportaciones de militantes y las aportaciones de simpatizantes a nivel federal. Sin embargo, en dicho acuerdo, en uno de los resolutivos, el Consejo General del INE señala que para aquellos organismos públicos locales que no hubiesen aprobado aún un acuerdo relativo al establecimiento de estos límites, deberían seguir los mismos criterios aprobados en el acuerdo del INE. De manera muy resumida, es importante señalar que, derivado que nuestro acuerdo tiene como fundamento la ley electoral y esta a su vez replica de alguna manera las disposiciones a nivel federal, los criterios no varían, es decir, únicamente toman como referente una elección, una campaña distinta. A nivel federal, pues se toma como referente la elección de presidente de la República. A nivel local se toma como referencia el tope de campaña para la elección de gobernador, mismo que fue aprobado en el año 2015, y los porcentajes no cambian. Es decir, del proyecto de acuerdo que se circuló no varía ninguno de los puntos en cuanto a su cálculo o el establecimiento de los topes. La propuesta que hace esta Secretaría Ejecutiva a consideración de este Pleno es únicamente incorporar al acuerdo el antecedente del similar aprobado por el INE, el Consejo General del INE. Ya decía yo hace un rato, nos lo notificaron el lunes pasado, el día 28, el INE lo aprobó el 23 de enero, y señalar dicho antecedente porque además en uno de sus resolutivos, particularmente en el quinto, el cual me permitiré dar lectura, señala lo siguiente: en caso de que los organismos públicos locales no hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos locales y simpatizantes, se ajustarán a los criterios previstos en el presente acuerdo, considerando siempre los topes de gastos de campaña que correspondan al cargo aplicable, es decir, al cargo de gobernador, y el financiamiento público de cada entidad. En cumplimiento a ese resolutivo quinto, es que se incorporaría el antecedente del acuerdo aprobado por el Consejo General del INE y únicamente variaría en esa parte de los antecedentes, de los considerativos en el 18º, en donde también se está haciendo mención al acuerdo 28 de 2019 del Consejo General del INE. En el 19º, de la misma manera, se hace mención a ese acuerdo. Como pueden ver, los montos no varían del acuerdo circulado, y en los resolutivos únicamente, también en el título del acuerdo, se está haciendo referencia a que este proyecto también se emite de conformidad con lo establecido en el acuerdo INE/CG 28/2019 del Instituto Nacional Electoral. Me permitiría dar lectura a los resolutivos. Primero, se aprueban los límites de aportaciones que podrán recibir los partidos políticos con registro o inscripción vigente ante este organismo electoral por parte de militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en el acuerdo INE/CG 28/2019 del Instituto Nacional Electoral y en los artículos 56 de la Ley General de Partidos Políticos y 161, fracción primera y cuarta de la Ley Electoral del Estado. Segundo, el límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año 2019 por aportaciones de militantes en dinero o en especie será la cantidad de 2.105.412 pesos con 65 centavos, de conformidad con lo establecido en el considerando 18º del presente acuerdo. Tercero, el límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por aportaciones de simpatizantes en el año 2019, en dinero o en especie,
será la cantidad de 1.974.596 pesos con 10 centavos, de acuerdo con lo previsto en el considerando 19 del presente acuerdo. Cuarto, el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie que cada partido político podrá recibir en el año 2019 será la cantidad de 98.729 pesos con 80 centavos, en observancia a lo vertido en el considerando 19 del presente acuerdo. Quinto, la suma del financiamiento privado de los partidos políticos con inscripción o registro bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas. Sexto, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo a los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, así como al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. Séptimo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Octavo, publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Consejo y en el periódico oficial del Estado. ¿Bien sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Buenas tardes. Pues estamos en presencia otra vez de lo que aquí reiteradamente he estado mencionando. Yo creo que esta vez pues, sí habría que escasear la oportunidad de impugnar este tipo de cuestiones. Porque otra vez el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues se entromete en hacer este tipo de acuerdos expansivos, ¿no? Que llegan hasta los estados y obliga pues de alguna manera a los organismos electorales a incluso separarse de lo que su propia ley señala en materia de este tipo de límites. El acuerdo como tal incluso así lo señala, ¿no? Desde el título, Acuerdo Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio de 2009 por sus militantes, simpatizantes y así como el límite individual de las aportaciones de los mismos. Y dentro de los considerandos yo no advierto como tal una adecuada motivación y fundamentación de por qué en el acuerdo, en un numeral quinto, establece que los organismos públicos locales que no lo hubieran hecho, el acuerdo de los límites de aportaciones privadas a cargos locales y simpatizantes se ajustarán a los criterios previstos en el presente acuerdo. Es cierto, el Consejo no lo había hecho, pero eso no me parece suficiente como para que exista una distinción entre iguales, independientemente de que efectivamente el Consejo no haya establecido estos límites. Yo me parece una vez más que el Consejo debería, pues más que acatar a los acuerdos del INE, es acatar a la ley, ser un Consejo más proactivo, así como aquí muchas veces este Consejo ha establecido diferenciaciones, desigualdad entre los desiguales, cuando hemos hablado de acciones afirmativas, que ha sido arriesgado incluso, porque pues la ley no lo facultaba, pues ahora en este tipo de cuestiones pues también no tengan miedo a no acatar esto, que es totalmente transgresor a la norma local, a los principios de jerarquía normativa. No está ni siquiera, insisto, adecuadamente motivado y fundamentado y por qué el Consejo General toma este tipo de determinaciones, más allá de querer entrometerse en la vida interna de cada uno de los estados, que estados soberanos, que tienen sus propias instituciones, sus propias leyes y que deben acatarlas. Es el principio de legalidad, del Estado de Derecho. Yo creo que se está excediendo una vez más el Consejo y bueno, ya sé que nunca me hacen caso, que siempre hasta parece que hablo con la pared. Yo sé que no, me escuchan, pero nadie se manifiesta, me dejan solo, dicen. Yo solicito copia certificada de este acuerdo, que seguramente no va a pasar así tal cual, porque yo sí voy a impugnar. O sea, más allá de que si son 2 pesos o 5 pesos, el fondo es mayor. No podemos estar acatando esto, así no funciona. Y si es así, bueno, pues entonces muchos tendríamos que regresar nuevamente a las escuelas de Derecho
para que nos digan que todo lo que habíamos hecho, todo lo que se había construido, pues no sirve de nada porque la voluntad de un todopoderoso Instituto Nacional Electoral, pues así lo determinó. Y yo creo que así no funciona esto, ¿no? Si queremos construir un país mejor, debemos asumir que tenemos leyes, que tenemos una estructura, ¿no? Que existe una jerarquía normativa y que a eso nos debemos acatar, ¿no? Si no, pues de una vez habría que decirle aquí a los diputados que presenten una iniciativa y abrogamos la ley electoral. Al final, pues vámonos con la otra o con los acuerdos generales, porque la nuestra no importa. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Solamente para solicitar de igual manera copia certificada del acuerdo. Es cuanto, gracias. Muy bien. Por favor, señor secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con las precisiones manifestadas durante la exposición del presente proyecto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo mediante el cual se resuelve el procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO 04-2018, aprobado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en sesión ordinaria celebrada con fecha 24 de enero de 2019, en acatamiento a lo determinado en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 20 de diciembre de 2018, para lo cual me permito solicitar al comisionado presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, maestro Edmundo Fuentes Castro, su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. En virtud de que el documento del proyecto fue circulado con anticipación, con la convocatoria, solicito, si no tienen inconveniente, su dispensa de la lectura íntegra del mismo para entrar nada más en la parte medular y en los resolutivos. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Básicamente, para mencionar como puntos muy concretos, este proyecto fue presentado en la sesión del 20 de diciembre del 2018, en el que no hubo una mayoría para el proyecto que se presentó, por lo cual fue devuelto a la comisión y bueno, pues ha sido revisado. Voy a mencionar que básicamente algunos puntos de lo que se considera, lo que sustenta el documento, que tiene todos los considerandos y toda la sustanciación legal que corresponde, algunos de los puntos en base a los cuales se proponen los resolutivos para su nueva discusión y en su caso pues posible aprobación. Básicamente diría que el documento, el proyecto revisa una denuncia, como todos lo saben, de violencia política en razón de género. Así es de que los puntos de manera más concreta que se están considerando para la propuesta es el contenido del mensaje que sitúa a la denunciante en un contexto político. Se expresa en el mensaje que ella trata de conseguir el aval del comisionado para asuntos electorales del partido a fin de ocupar un lugar en la boleta electoral o como presidenta del instituto político. Esto fue perpetrado por medios de comunicación y se ha quedado demostrado que la nota fue difundida en el medio de comunicación aludido y que la autoría de la misma se debe a la periodista que viene indicada. Se atiende a que el tipo de mensaje actualiza el tipo de violencia simbólica, sexual e incluso psicológica, en tanto que deslegitima a la denunciante a través de estereotipos de género. Hace clara referencia a situaciones
personales de tipo cariñoso con la persona que tendría la potestad de decidir sobre su posible inclusión y o designación. Esto tiene el propósito de menoscabar el reconocimiento, la capacidad de la persona, de su trayectoria política, etcétera, que es en base a lo que ella estuvo trabajando, aspirando a lo que aspiró. Entonces, de esta manera, pues en los considerandos se hace toda una exposición en base a cómo se dictamina estas conductas, digamos, en contra de la denunciante. Por lo cual, se presentan los siguientes resolutivos que me voy a permitir leer, que son, primero, por los razonamientos vertidos en la presente determinación, se acredita la conducta que se atribuye a la periodista Marcela Alejandra Loyola Cabrera por ejercer violencia política de género en contra de la ciudadana denunciante. Segundo, por los razonamientos vertidos en la presente determinación, se acredita la conducta que se atribuye al periódico El Heraldo de San Luis Potosí por ejercer violencia política de género en contra de la ciudadana denunciante. Tercero, se impone a la ciudadana Marcela Alejandra Loyola Cabrera una sanción consistente en una amonestación pública por la conducta analizada en la presente resolución, que actualiza violencia política de género en prejuicio de la ciudadana denunciante. Quinto, como medida de reparación y garantía de no repetición, se ordena a la ciudadana Marcela Alejandra Loyola Cabrera a que emita una disculpa pública para la ciudadana denunciante en los términos del considerando 10º de la presente resolución. Sexto, como medida de reparación y garantía de no repetición, se ordena al periódico El Heraldo de San Luis Potosí a retirar la publicación divulgada en su formato en línea o digital de la nota denominada Denuncia en venta de candidaturas en San Luis Potosí del Partido del Trabajo, así como divulgar la disculpa pública para la ciudadana denunciante en sus versiones impresa y en línea o digital en los términos del considerando 10º de la presente resolución. Séptimo, la ciudadana Marcela Alejandra Loyola Cabrera y el periódico El Heraldo de San Luis Potosí deberán acatar todos y cada uno de los efectos de la presente resolución, como medidas de reparación y garantías de no repetición en los términos del considerando 10º, y una vez efectuadas las acciones deberán comunicar a este organismo su cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes. Octavo, publíquese en las amonestaciones públicas impuestas por él en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Noveno, notifíquese la presente resolución en términos de ley. Para el cumplimiento de lo determinado en el inciso E del considerando 10º, acompáñense los documentos referidos a la notificación correspondiente a la ciudadana Marcela Alejandra Loyola Cabrera y al periódico El Heraldo de San Luis. Esto es lo que en la Comisión de Quejas y Denuncias se discutió y se aprobó, por lo cual está a consideración del Pleno. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias. A consideración del Pleno, ¿alguna intervención? En uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo. Para solicitar que se tome en cuenta un oficio presentado el día de hoy por la C. María Patricia Álvarez Escobedo, donde da su expresa manifestación de que se tome en cuenta su nombre completo y no sea abreviado por sus iniciales. Asimismo, solicitar que se tome en cuenta la proporcionalidad en la disculpa pública, tanto en su versión impresa como en línea, en las dimensiones correspondientes. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradece tomar la votación correspondiente. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Bueno, desde luego, este fue un tema muy debatido en la sesión de diciembre y en donde pues yo ya manifesté mi respeto absoluto a la integridad de las personas, no solamente del sexo femenino, pero particularmente creo que
este es el caso de pues una violencia que así fue calificada y con la cual yo vuelvo a manifestar mi desagrado con quienes han hecho este tipo de señalamientos que me parecen no solamente de mal gusto, sino pues incorrectas en cualquier contexto. Sin embargo, yo desde luego veo que esta resolución pues lo que está haciendo es una sanción mínima que por el caso que nos ocupa tiene que ver fundamentalmente con que el Tribunal Electoral nos ordena que lo hagamos. Yo sigo pensando, desde luego voy a votar a favor de ello porque me parece que hemos encontrado el justo medio para ni sobre reaccionar sobre un tema que ni siquiera creo que es de la materia electoral, pero tampoco dejar pasar algo que, pues si no intervenimos en ello, va a dejar también un mal precedente. Sin embargo, sí tengo que decir que aun cuando es una decisión que debemos tomar porque así lo decidió el Tribunal Electoral, yo sí tengo que manifestar que creo que el Tribunal Electoral se equivoca cuando nos turna a nosotros un asunto, pues que tal vez ellos pudieran haber resuelto y no dejarnos la papita caliente a nosotros. Yo he procurado ver la ley electoral a ver si en algún lugar encuadra este tema y pues yo no veo que haya alguna atribución que nos permita llegar a tanto. Desde luego se siente un precedente, espero que ese precedente sea bueno para evitar en lo futuro este tipo de cosas. Voy a votar a favor de él, pero sí manifiesto mi inconformidad con que un tema que no es de la materia electoral hoy lo tengamos que estar resolviendo nosotros. Creo que ahí el tribunal, con todo el respeto que nos merecen, se equivoca al decidir que nosotros seamos quienes impongan una sanción a un tema que se sale completamente desde mi punto de vista de la materia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. En uso de la voz, la diputada Alejandra Valdés, por favor. Bueno, yo sí quisiera abonar en este tema un poco, ya que es un tema que está de moda, ¿verdad? La violencia política. Digo, estoy de acuerdo con usted en materia de que pues sí es un tema que el castigo pues no deberían impartirlo ustedes. Nosotros como Congreso sabemos que ya hay iniciativas que se tienen que aprobar para que ya la violencia política sea tipificada como un delito, ¿no? Sabemos ahorita que las redes sociales, la prensa y todo están atacando no nada más a mujeres, sino a hombres, y creo que esto sí abona mucho, ¿no? A que haya una sanción y a que haya pues que se repare el delito, pero es algo que sí no le competiría al CEPAC, ¿no? Nosotros en el Observatorio de Violencia Política hemos hablado mucho de este tema. Digo, sí abona mucho el que haya una sanción hacia los medios, porque sí hay cuestiones muy graves que se han estado llevando a cabo con muchas compañeras, agresiones muy fuertes, que no las voy a decir aquí, pero sí son cosas que de verdad duelen, ¿no? Como mujeres nos duele el que se hagan comentarios misóginos por parte de la prensa hacia nuestra persona. Entonces, considero que esto sí es muy bueno y ojalá que voten a favor. Digo, cuando hay una sanción de por medio, creo que después empieza a entrar este pánico de mejor me calmo y no hago ese tipo de comentarios, ¿no? Ojalá que ya se aprueben estas iniciativas de violencia política, no solamente hacia las mujeres, digo, también hacia los hombres ha habido mucha violencia política, y que realmente habiendo una sanción y con una persona que sea sancionada, creo que los demás vamos a tener esa cultura de respeto.
Muchas gracias, diputada. En uso de la voz, el representante del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Como lo señalé en la sesión anterior, el 20 de diciembre, al abordar este tema, yo dije, me parecía muy laxo, me parecía muy mínima esta sanción, sobre todo porque coincido que sí es de materia electoral, en el sentido de que el argumento o el agravio que se señala contra Patti es por su actividad electoral, no la señalan por ser ama de casa, ni por ser del magisterio, ni por ser de la asociación de señoras que tejen, no, es por su actividad electoral, y en ese sentido pues es materia de aquí. Pareciera que no, dice el consejero, no he encontrado donde encuadre en la ley. Bueno, aquí los diputados han propuesto las mesas para la reforma política y hay que abonar ahí para que lo que nos haga falta, meterlo, insertarlo de tal manera que quede lo mejor para que este órgano actúe sin interpretaciones que después no favorecen en general. E insisto yo en que es pequeña esta sanción porque dicen que tú difama que algo quedará. Entonces hay que prevenir la repetición del acto, como señala la diputada, hay que sancionar para que los demás lo piensen. Y atinadamente señala, no es nada más una cuestión contra las mujeres, contra el género femenino. La problemática es que como tienen una total impunidad los medios, las redes, acusan, ponen notas, inventan notas con una total ligereza. Pareciera como que nunca pasaron la materia de ética. Pareciera como que los periodistas o los que administran los portales, los que publican en portales de internet, no conocen la ética del periodista. Si alguien dice algo de A, pues, lo más ético es que vayan y le pregunten a A si es cierto lo que dijeron, y en este caso Patti no fue escuchada por la reportera ni por el medio. Yo señalaba en el 20 de diciembre que hacía falta que los medios tuvieran un defensor del lector, un defensor del público, porque, como digo, con esta ligereza los medios acusan, señalan, inventan y no se toman la molestia de preguntarle si es cierto o no, o de investigar. A ellos les dicen, tiene esta conducta, entonces publican como si fuera cierta esta conducta. Y en muy lamentable caso, la credibilidad o el prestigio de la compañera Patti se vio envuelto en situaciones que yo espero que ni la reportera que hizo el señalamiento, ni ninguna otra compañera, ninguna otra mujer en la sociedad se vea envuelta en eso. Porque además, la conducta de la compañera Patti no es en ese sentido. La compañera es combativa, es de lucha, pero jamás a lo que señaló esa nota. Y yo digo, es muy poca la sanción para poder prevenir que en ocasiones posteriores los medios con esa ligereza ataquen y ofendan a cualquier ciudadano, no nada más en la actividad política, pero aquí que deviene de una actividad política, que no se ataque de esa manera. Y tiene que ser una sanción que quede claro que no se puede actuar impunemente así. Gracias, es cuanto. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes, por favor. Gracias, consejera presidenta, nuevamente. Aquí algo que creo que tengo que remarcar es que el análisis que se hace, que está en el documento, cita el artículo 458 en su fracción cuarta.
que indica el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este cuerpo normativo y las diversas que prevean otras disposiciones legales aplicables. Y en el documento, pues viene ya ahí toda una sustanciación de las leyes sobre las cuales se hace el análisis del proyecto, del caso, y lo cual sustenta las conclusiones a las que llega el proyecto. También en el documento se habla de por qué razón se da esa sanción o ese resolutivo. Viene ahí algunas consideraciones en el sentido que no es una conducta recurrente, que es de única cuestión, entonces pues por eso se está sustentando en el documento. Valga decir, todo el mundo condenamos ese tipo de violencia. Yo aquí también diría dos cosas. La primera es pues insistir en algo que ya dije. Se presentó una denuncia en la Fiscalía General, no sé qué seguimiento le dio la parte ofendida a esto, ¿verdad? Yo insisto en que claramente un tema de violencia, lo he dicho en el pasado, lo sostengo, sigo con esa creencia y esa convicción, que lo que es violencia es parte de un código penal, de otra ley que persigue la Fiscalía General. Entonces, en este contexto, tendría que hacer una mención importante a esto que acaban de decir. El único órgano que hoy ha tomado una resolución en base a lo que acabo de decir y que está sustanciado en el documento es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se nos puede acusar a lo mejor de laxos o de que no es una sanción lo suficientemente fuerte, pero finalmente creo que estamos tomando una carta en el asunto y estamos sustentando lo que estamos haciendo. La segunda que quería mencionar era que yo conmino a los señores de los partidos que son quienes tienen a las personas en el Congreso a que se unan al esfuerzo que viene de la modificación a la ley y que desde su trinchera, y digo todos los partidos porque los partidos son, no sé cómo decir la palabra, si son los dueños o son los a quienes están afiliados, los diputados, que creo que no tenemos aquí, espero que no me falle la memoria, creo que no tenemos ningún diputado independiente, con lo cual los 27 diputados responden a partidos. Entonces esa condena que se hace, pues que se lleve a la ley, ¿verdad? Que se lleve a la ley contundentemente la violencia política, a las leyes que correspondan, que posiblemente no tenga que ser a través de una fracción que nos obliga a ver otras leyes que son que también aplican para que haya contundencia y no haya esta serie de dudas. Entonces, esa invitación a los partidos políticos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, señor consejero. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Sí, no voy a reiterar enteramente lo que efectivamente en otra sesión de este consejo manifesté, porque pues ya está dicho, y yo simplemente me abocaría a expresar algo adicional. La Constitución es clara en muchos sentidos y ahí obliga a las autoridades de todo el país a realizar un estudio profundo cuando se trata de alguna especie de acusación, algún procedimiento que afecta la esfera jurídica de alguna persona, de un ciudadano, específicamente en actos de molestia. Previamente, el artículo 6º de la Constitución habla justamente de algo como lo que se está tratando aquí, ¿no? Que es la esencia, la manifestación de las ideas, que no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, como podría ser el caso, sino en el caso sí de ataques a la moral, la vida privada y los derechos de tercero que provoque un delito. Y pues hasta donde todavía nuestra ya maltrecha ley electoral establece, pues en este consejo no persigue delitos ni tampoco
señala ni reparaciones de daño, ni perjuicios de algún carácter. También en materia de expresión de las ideas habla del derecho de réplica que será ejercido justamente por la persona que en algún momento considere que se ha hablado o se ha expresado algún tipo de información errónea o inexacta, y eso pues tendrá que darse a partir de una ley secundaria que señala perfectamente cuál es el mecanismo. Puede gustarnos o no, ahí está. Por otro lado, el artículo octavo señala, el artículo 14 dice que nadie puede, 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante o en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente. Creo que nuevamente, pues esta autoridad no es competente para eso. Y cuando estoy diciendo eso, no es que esté en el discurso ese de treparme al barco, sino bueno, hay que proteger la libertad de expresión por encima de todo, y que las calumnias ahora se valen. Aunque en general, pues, últimamente pareciera que aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana y afectar a quien sea sin que tuviera una consecuencia. El problema de las consecuencias es que requiere un debido proceso ante una autoridad que tenga facultades y que además le siga un procedimiento en términos de su garantía de audiencia, pero todo parte de un requisito sine qua non, competente, y este órgano no es competente. He escuchado argumentos que dicen que bueno, que hay que modificar la ley, que después podemos establecer en la ley cosas que hoy no dicen, pero que mientras eso pasa, pues hay algo como una especie de acto de moralidad, ¿no?, institucional, que nos obliga, o que en este caso les obliga a ustedes, porque nosotros no votamos, que les obliga a pronunciarse en algo que es desdeñable desde cualquier sentido, y no solamente, como bien dice el consejero, en relación a las mujeres, sino en relación a todas las personas que son afectados en su honra. Pero ustedes son una autoridad y otra vez tienen límites, y el límite está en la ley. Puede haber mucho desierto en lo que se dice en el instrumento, pero legalmente yo tampoco advierto que este consejo, ni a bote pronto, ni ya un estudio más profundo, tenga atribuciones para llegar a más allá. Por más loable que sea el fin, pues hay un medio, y el medio no es por acá. El tribunal se puede equivocar, y ya se ha equivocado muchas veces, pero este consejo no puede tampoco volverse a equivocar a partir de la equivocación de otro. Yo les digo tal cual, me parece, si estuviera en la defensa del medio de comunicación y el periodista, me estaría riendo, porque es muy probable que lo van a impugnar y se va a caer, y va a quedar peor. ¿Por qué? Porque este consejo debe advertir quién verdaderamente tiene las atribuciones para poder sancionar esto y redireccionar, para que no andemos tocando puertas por todos lados y todavía se haga más complejo pues acceder a esa justicia pronta y expedita. Ahora, suponiendo que estos argumentos, como seguramente así va a pasar, no sean atendibles, pues está el otro lado, ¿no?, de la adecuación de la sanción. He escuchado en la mesa que es muy poquita. Pues sí, pero como bien dice el consejero, suponiendo que efectivamente se tenga razón en que por aquí es el medio, pues es primo infractor. O sea, es decir, no existe un antecedente, no hay reincidencia, la sanción debe ser adecuada como tal a una conducta. Y entonces, otra vez, porque si vamos a sancionar, nos vas a decir, pues para eso me sancionaste y para eso discutieron tanto, pues vámonos. O sea, si ese es el camino, pues faltaría más, porque pues el daño está hecho, es irreparable en cualquier circunstancia, y esto no lo repara. Entonces, me parece que el camino es otro, y pues si fuera pues de todas maneras la sanción sigue siendo muy pequeña para el daño que seguramente ya le causó, que le seguirá generando, porque esto no termina aquí y seguramente irá más adelante con las resultas del caso en relación a saber si efectivamente era la línea, y hoy después vemos si tenía razón o no, y si la sanción es adecuada o no, y yo creo que pues, no lo es. Es cuanto. Muchas gracias. En uso del lapso, el representante del Partido Verde.
Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Jairo. Tocó dos temas importantes, que es la competencia y la violación de derechos. Yo creo que aquí todos estamos en contra de la violación de los derechos políticos, en contra de la violencia política y de género. Sin embargo, esto puede ser un gran precedente que se va a ver reflejado en nuestro siguiente periodo electoral y nos va a dar pues más trabajo. Quisiera pedir copia certificada una vez que se apruebe este proyecto. Gracias. En uso de la voz del consejero Rodolfo Aguilar. Sí, la verdad es que percibo que a lo mejor mis palabras pueden malinterpretarse, mi intervención anterior, y por eso solo quiero hacer una precisión, particularmente a lo dicho por el representante de Encuentro Social, mi querido Ricardo Barba, en donde yo no pongo en tela de duda que seguramente podríamos estar ante una situación electoral, porque además se da respecto a una nota periodística que tiene que ver con un tema electoral, ¿sí? También creo que insistir en que para mí lo más desafortunado, desagradable, es la violencia política, no solo contra las personas del sexo femenino, contra cualquier persona a quien se agreda en su moral, en su integridad de cualquier tipo. Yo lo único que creo, y en esto hago mío las palabras del representante de Conciencia Popular, es que esta no es la instancia. A ver, si es un asunto de carácter electoral, la ley para ello dice que en tiempo electoral nosotros podemos recibir una denuncia, el secretario ejecutivo la debe recibir y el competente para resolverlo es el Tribunal Electoral. O sea, sí pasa por aquí, pero tenemos que hacérselo llegar al tribunal, porque el tribunal es el único que en materia electoral, en tiempo electoral, como fue el caso, es la única instancia para resolver. Ellos no resolvieron, nos obligan a instalar un proceso sancionador ordinario, que es incorrecto porque no fue fuera del proceso electoral, nos obligan a instalar un proceso sancionador ordinario totalmente ilegal y nos dice, y sanciónalo tú. No nos dice cómo lo sancionemos, no nos dice sanciónalo, pero te obligo a que lo conviertas en un ordinario. Ellos están haciendo que violemos nuestra propia ley. Y estamos como el jamón del sándwich, como dice, ¿no? Por un lado la ley, que nos dice que nosotros, todo lo que tenga que ver con proceso electoral es competencia del tribunal, pero por otro lado el tribunal obligándonos a que hagamos de este asunto un proceso sancionador ordinario, que incluso por ser ordinario no tendría materia porque fue dentro del proceso electoral. Entonces, yo no digo que la conducta no haya sido impropia, coincido en que a lo mejor es pequeña la sanción. El único asunto es que estamos sentando un precedente en donde nosotros mismos, por instrucciones del tribunal, estamos violando la ley al decidir sobre un proceso ordinario que debería ser un proceso sancionador especial que debió haber resuelto el tribunal y que el tribunal no tendría por qué habernoslo pasado. Eso es todo. Lo demás, estoy de acuerdo, a lo mejor la conducta debería sancionarse de otra manera, pero no es nuestra atribución hacerlo porque debería ser un proceso sancionador especial. También, pues es una sanción que como le hacemos, ni modo de que por lo grave de la conducta le pongamos la peor de las calificaciones y la peor de las sanciones, si apenas es la primera vez, no hay recurrencia, lo mismo que ya dijo el representante de Conciencia Popular, Jairo Mar. No podemos hacer nada, o sea, nos están metiendo en un problema que, insisto, ojalá, con todos estos defectos que desde mi punto de vista yo le veo, puedo estar totalmente equivocado, ojalá sea un buen precedente para que la reforma a la ley electoral, pues por lo menos contemple eso como un delito electoral, nos dé la atribución para nosotros ser los que sancionemos, si es que así se decide, pero que no sea una mezcolanza de cosas que la verdad no tienen ni pies ni cabeza. En el fondo, la verdad es que la conducta sí es infractora, la verdad es que es una conducta que debería sancionarse muy alto,
aunque por otro lado también hay una libertad de prensa. Hay una ley que incluso tardó 3 o 4 años discutiéndose, la ley de réplica, ¿sí?, que también Patti podría haber recurrido a ella, pero que no, todo se hizo como todos conocemos. Creo que ya no debería yo de agregar más, porque hay muchas cosas que creo que están equivocadas, aunque en el fondo finalmente todos coincidimos. Qué mal que esté ocurriendo esto, no solamente contra la ex candidata, porque creo que llegó a ser candidata Patti. Quienes la conocemos medianamente sabemos que es una persona de amplia solvencia moral, pero a mí lo que no me gusta es que estemos nosotros sancionando algo que no tenemos ni siquiera capacidad para sancionar. Muchas gracias. Mira, en uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias. Esta es la tercera o cuarta vez que tocamos el tema. Es decir, que se está viendo este tema. Y digo esto porque anteriormente, cuando mataban a una mujer, decían que era un crimen pasional. Por celos la mató. Y los abogados, con toda su cuadratura, decían, es que el Código Penal dice esto, y nada más esto es lo que se puede hacer. Bueno, derivado de movimientos, de estar en contra de llamarles crímenes pasionales, se creó el feminicidio, se tipificó el feminicidio. Entonces no quiere decir que porque no esté, no exista. El feminicidio se tipificó cuando se visibilizó, cuando hubo interseccionalidad de lo que pasaba en la muerte de las mujeres. A lo mejor es muy arriesgado comparar el feminicidio con la violencia política de género. Quizás lo es, pero lo que no es arriesgado es decir que estamos evidenciando y visibilizando una situación que pasaba o que pasa actualmente, cotidianamente, y nadie dice nada. Hoy los medios se convierten en acusadores, en tribunales que juzgan, y muchas veces hasta en carceleros que condenan. Eso es lo que estamos visibilizando, eso es lo que le estamos diciendo a la sociedad. O sea, sí hay la libertad de expresión y estamos a favor de la plenitud del derecho de la libertad de expresión, pero no puede colisionar con otros derechos, derecho a la intimidad. Yo no pongo en tela de juicio ni pongo sobre la mesa si sean ciertas o no las aseveraciones que hizo la reportera contra Patti. Lo que yo pongo sobre la mesa es que no se vale, que no era correcto y que no es ella ni el medio quien para juzgar a Patricia. Eso es lo que estamos hoy haciendo, es lo que hemos venido haciendo en todo este hilo que tenemos sobre este asunto, visibilizar que pareciera como que los políticos, los representantes populares, los representantes de los partidos deben de tener piel muy dura y aguantar y lo que digan los medios, nosotros que se nos resbale o que digan, no, tenemos derechos igual que los demás ciudadanos, y eso es lo que hoy se ha venido a lo mejor a defender. A lo mejor tiene razón, mucha razón lo que señaló Aloy, lo que señaló mi compañero Jairo, sí, no está y la Constitución, pero estamos visibilizando algo que más adelante vamos a llevar a una reglamentación. Pero lo tenemos que visibilizar porque lo que no se ve no existe. Y aunque todos los días esté sucediendo, un día a X, otro a Y, pero les encanta el deporte de decir algo sin tener los elementos suficientes y no miden la consecuencia de sus dichos, la consecuencia de sus publicaciones. Entonces hay que visibilizarlo, hay que llevarlo aquí a las tribunas. Esta es una, en el Congreso va a ser otra, pero hay que llevarlo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. A lo mejor no les gusta la estrategia, a lo mejor no cumple con lo que dice hoy la ley, pero hay que cambiarla para que se dé eso. Muchas gracias, señor representante. Creo que está suficientemente discutido el punto y agradecería al señor secretario que tome la votación correspondiente. Sí, con su permiso, consejera presidenta, únicamente para
dar cuenta al Pleno que efectivamente el día de hoy, 31 de enero, a las 12:36 se recibió escrito por medio de la oficialía de partes de este organismo, signado por la licenciada María Patricia Álvarez Coedo, en donde señala que, atendiendo al principio de máxima publicidad, expresa su consentimiento y autorización para que se le identifique con su nombre completo y no con sus iniciales en el presente expediente, en virtud de lo cual pues yo entendería que de esa manera aparecerá en la sentencia, en la resolución. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Mi voto es en contra, no puedo acompañar en esta ocasión el dictamen. Las razones por las cuales no lo acompaño las dejé claramente expresadas el pasado 20 de diciembre, cuando se trató el punto en el que apoyé el dictamen presentado originalmente por la comisión y el que sigo suscribiendo. No repito las razones, están en la versión estenográfica. Mi voto es en contra. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor del proyecto. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por mayoría. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al último punto del orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntar al señor secretario si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este Pleno. Sí, consejera Presidenta, existen un par de solicitudes para este apartado de nuestra sesión de asuntos generales. El primero de ellos corresponde a esta Secretaría Ejecutiva, en razón de una petición de los integrantes de la Comisión Permanente de Fiscalización de este organismo, que tiene que ver con dar cuenta de una certificación que se levanta con motivo de la cancelación del registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano. De manera sintetizada me permitiría dar cuenta con el presente tema. La Comisión Permanente de Fiscalización, mediante el oficio CEPAC-CPF 13-2019, notificó a la Secretaría Ejecutiva un acuerdo tomado por dicha comisión, el CPF 1201 de 2019, en donde aprobó ordenar al Secretario Ejecutivo realizar la certificación de la definitividad de la cancelación de registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano, en términos de lo establecido por los artículos 74, fracción segunda, inciso R de la Ley Electoral, en relación con el numeral 101 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de financiamiento, en virtud de lo cual el de la voz, en términos de lo establecido en las disposiciones ya mencionadas, ya señaladas, dio fe de que a la fecha no existe medio de impugnación interpuesto en contra de la resolución aprobada por el Pleno de este Consejo mediante acuerdo 381/11/2018, en donde se advierte la cancelación del registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano, por lo que al haber transcurrido el término legal señalado para que en la Ley de Justicia Electoral, para que la agrupación o algún tercero se inconformara con respecto a la determinación señalada, certifico que la resolución ha adquirido definitividad. En términos de lo mismo, se da cuenta al Pleno con el presente asunto. Muy bien, señor secretario, ¿algún comentario al respecto? ¿Alguna pregunta? De no ser así, le pregunto nuevamente si hay algún otro asunto general que haya sido agendado en tiempo y forma. Sí, consejera Presidenta, el día de la fecha se recibió en la Secretaría una solicitud del consejero José Martín Fernando Fazmora para hacer uso de la voz en asuntos generales. Sí, señor consejero, por favor, tome la palabra. Gracias. Sí, solamente para informarles que en la Comisión para la Reforma Electoral vamos a dar inicio a partir del 15 de febrero una serie de reuniones de trabajo todos los viernes, desde el 15 de febrero hasta el 22 de marzo, con distintos temas. Van a ser reuniones de trabajo, no son foros públicos ni foros abiertos ni nada, son reuniones de trabajo en donde pues fundamentalmente ustedes van a jugar un papel muy importante, los partidos políticos,
Les va a llegar un oficio, desde luego, invitándoles para que puedan participar en estas reuniones. Habrá otros actores también que estaremos invitando para empezar a recabar elementos que nos permitan a nosotros presentar en su momento y en los términos en los que la ley establece una serie de observaciones a la ley electoral que serán presentadas ante el Congreso del Estado, para que cuando el Congreso del Estado finalmente resuelva sobre la reforma electoral, considere las aportaciones que el CEPAC estaría haciendo, así como nos hemos dado la tarea ya de solicitar tanto a las comisiones del CEPAC como a las distintas áreas y direcciones ejecutivas observaciones. Estas reuniones de trabajo, que comenzarán a partir del viernes 15 y a las que están invitados, serán muy valiosas porque nos permitirán recoger todas las ideas y las aportaciones. Entonces, seguramente en el transcurso de la próxima semana estarán llegándoles los oficios de invitación para esta serie de sesiones, con las temáticas correspondientes y con la metodología que seguiríamos. Quería aprovechar solo esta ocasión para que pues desde ahora ya puedan ustedes empezar a hacer sus observaciones e invitar en un momento dado a integrantes de su partido político, que muy posiblemente haya integrantes de sus partidos políticos que tengan también algún tipo de propuestas, y que sería interesante también que ustedes empezaran a recabar. Serían reuniones que iniciarían a las 10 de la mañana con una duración aproximada de 2 horas y media, todos los viernes a partir del día 15 de febrero, pero les llegará el correspondiente invitación. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad del pleno de hoy para que sepan que los trabajos de la comisión ya están encaminados también a ello. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, le pregunto si hay algún otro asunto que ya ha sido agendado en tiempo y forma. Ya no hay asuntos generales en este punto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 10 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.